Empezamos con la costa centro. Partimos de Santo André, al norte de la ciudad de Sines, para recorrer la bonita costa de Galé, situada en la península de Troya. Al norte de la misma tenemos la Reserva Natural de Sado, donde se encuentran los arrozales más grandes de Portugal, los de Comporta. Todo comprende una zona de alta protección de flora y fauna. En Troya cogíamos un barco para cruzar a la península de Setúbal, adentrándonos en el Parque Natural da Serra da Arrábida, con sus bosques frondosos de pinos y alcornoques, que nos sorprenderían por su belleza, por sus duras rampas y por la inexistente afluencia de turistas. Después de solventar algunos problemas mecánicos, pasábamos Faro Spiché, para dirigirnos a la deseada Costa Caparica, a nuestro encuentro con nuestros amigos Chino y Carliños, que nos acogerían y nos mostrarían esta costa con 30 kilómetros de arenal. Cómo no, disfrutábamos de su compañía, dejando descansar nuestras monturas un par de días, para sumergirnos en el mar, donde sin tener mucha suerte con las olas, pudimos disfrutar de unos baños muy agradables en los diferentes spots de Costa Caparica. Nos despedíamos de Setúbal cruzando la desembocadura y estuario del Tajo hasta Lisboa, desembarcando en el barrio de Santa María de Belén, pasando por el Monumento de los Descubrimientos, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém, sin dejar pasar la oportunidad de saborear sus ricos y famosos pasteles. Seguiríamos bordeando la costa, dejando atrás las ciudades de Lisboa y Cascais, donde tomaríamos rumbo norte de nuevo para adentrarnos en el Parque Natural de Sintra Cascais, que nos recibiría con fuertes vientos predominantes de norte, con rachas superiores a los 60 km/h y que representaría un muro en nuestro avance, teniendo que buscar cobijo en la cara sur de la duna de Cresmina, que nos exigiría al máximo en su tramo final. Superamos la Sierra de Sintra con la continua compañía de los vientos del norte, pasando por el Cabo de Roca, disfrutando del parque hasta la bonita playa de San Julião, con el objetivo claro de llegar al pueblo pesquero de Ericeira, situado en el límite norte del parque, donde sus 8 kilómetros de costa son reserva mundial del surf, siendo la primera de Europa y la segunda del mundo por la organización Save the Waves. Una costa que alterna sus acantilados con pequeños arenales, incluyendo playas de referencia mundial para esta práctica. Hacíamos un obligado alto en el camino, ya que no había ni excusas ni dudas de que era el momento de ponerse el traje de faena, para adentrarnos en esta sección de la costa portuguesa y disfrutar del paraíso del surf, que no te deja indiferente y que quedará grabada en nuestra memoria. Aunque nos hubiera encantado darnos un baño en cada uno de sus rincones, tuvimos que conformarnos con las praías do Sul, São Sebastián, Matadouro y Ribeira de Illas. Después de unas jornadas en Ericeira, teníamos que continuar nuestro camino, con la ilusión de descubrir nuevos lugares y playas. Nos encantó la belleza de Praia da Foz do Sisantro, con la desembocadura del río del mismo nombre, y la parte norte del arenal conocido como Praia Azul, justo antes de llegar al pueblo de Santa Cruz. Continuamos rumbo norte hacia Peniche, explorando antes la garganta del río Alcabrichel, que desemboca en la playa de Porto-Novo. Hemos de reconocer que teníamos muchas ganas de llegar a la península de Peniche, donde aparte de visitar la playa de Supertubos y surfear en Playa Baleal envueltos en la niebla, recorrimos toda la península acompañados por sus alcantilados calcáreos erosionados, formando increíbles formas geométricas. En su parte occidental está el Cabo Carboeiro, desde donde se divisa el pequeño archipiélago de las Islas Berlengas, que no pudimos grabar debido a la densa niebla. Cerramos este capítulo a nuestra llegada a Foz de Arelo, junto a la bonita lagoa de Óbidos, donde decíamos adiós a la costa centro de Portugal, dando paso a la costa norte.